¿Qué harías si en un solo día lo perdieras todo? No es una metáfora, no es una exageración, es la historia real de un hombre que fue arrancado del éxito, del amor, de la salud y lanzado al abismo más oscuro del alma. Su nombre era Job, y su prueba no fue castigo, fue un honor, una batalla invisible que comenzó no en la tierra, sino en el cielo. Mientras tú vives en esta realidad, hay conversaciones que suceden en lo alto, algunas que te mencionan por nombre, y a veces, cuando todo se derrumba, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque ha confiado en ti más de lo que imaginas. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia bíblica, es un espejo, es una advertencia, es una revelación que, si la entiendes, puede cambiar tu relación con Dios para siempre. ¿Estás listo para enfrentar el silencio de Dios, los juicios de tus amigos, y aún así seguir adorando? ¿Estás preparado para descubrir que la fe más poderosa nace en las cenizas del quebranto? Porque esta no es solo la historia de Job, es tu historia. Es la historia de todos los que han sido probados sin explicación y restaurados sin merecerlo. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir la lección más transformadora de fe jamás contada. La tragedia en un solo día. Imagínate despertar un día con todo en orden, tus hijos sanos, tu casa en paz, tus negocios floreciendo. Imagina mirar al cielo y agradecer a Dios por cada bendición, sin saber que ese sería el último amanecer de tu antigua vida. Así comenzó el día más oscuro de Job. Sin previo aviso, una cadena de desgracias cayó sobre él con una fuerza devastadora. Un mensajero llega jadeando, anunciando que sus bueyes fueron robados y los siervos asesinados. No termina de hablar, cuando otro irrumpe diciendo que fuego de Dios cayó del cielo y consumió sus ovejas. Antes de poder respirar, un tercero informa que los caldeos saquearon sus camellos. Pero la estocada final viene de un cuarto mensajero. Un viento poderoso azotó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. En cuestión de minutos, Job lo perdió todo: familia, riqueza, estabilidad. La vida que conocía fue arrancada de raíz. Lo que muchos no ven es que esta tragedia no fue casual. En el cielo, se libró una conversación que cambiaría para siempre la historia de la fe. Satanás se presenta ante Dios, y Dios mismo menciona a Job: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Job 1:8. El enemigo responde con desprecio: claro, él te adora porque le va bien. Toca todo lo que tiene y verás si no te maldice. Entonces, Dios permite la prueba. Este momento revela algo poderoso. No todo sufrimiento es castigo. A veces, es un escenario divino para mostrar la gloria de una fe verdadera. El dolor de Job no nace de la ira de Dios, sino de su confianza en Él. Pocos conocen esta dimensión del sufrimiento, que puede ser la confirmación de que Dios cree en ti más de lo que tú mismo crees. Job no era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era próspero, sí, pero también justo. Su riqueza no lo corrompió, su posición no lo alejó de la humildad. Lo que lo hacía especial no era su fortuna, sino su integridad. Cuando la tormenta llegó, no había trampa escondida, ni pecado oculto que justificara tal catástrofe. Lo que había era un corazón limpio y un propósito eterno que ni siquiera él comprendía todavía. Y aquí hay una verdad que puede romper cadenas. El enemigo no ataca a quienes están perdidos, ataca a quienes están cerca del propósito. Si últimamente todo en tu vida parece desmoronarse sin razón, tal vez no sea una maldición, sino una señal de que estás en el radar de Dios. Frente a tanto dolor, Job rasga su manto, se afeita la cabeza y cae al suelo, pero no para quejarse, no para maldecir, no para exigir respuestas. Cae y adora. ¿Puedes imaginar eso? Puedes verte en medio del caos con el corazón hecho trizas, levantando las manos y diciendo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Este es uno de los actos de fe más poderosos registrados en la historia bíblica. Job no sabía que estaba siendo observado desde el cielo y el infierno. No sabía que su reacción sellaría su destino, pero adoró, porque la adoración verdadera no nace del gozo,
sino de la rendición. No depende de las circunstancias, sino del reconocimiento de quién es Dios, incluso cuando todo se pierde. Y ahora, te hago una pregunta. Si mañana perdieras todo lo que amas, ¿seguirías adorando a Dios? ¿Seguirías llamándolo bueno si tu mundo se hiciera pedazos? Esta es la clase de fe que conmueve el trono celestial. La tragedia de Job no fue el fin, sino el comienzo de una transformación que pocos han vivido, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de ver el sufrimiento para siempre. Fe inquebrantable frente al sufrimiento. Cuando el polvo aún no se había asentado sobre los escombros de su casa y el eco del llanto por sus hijos seguía suspendido en el aire, Job tomó una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. Decidió no renunciar a su fe. Mientras otros en su lugar habrían maldecido a Dios, Job eligió postrarse. No hay nada más poderoso que una fe que sangra pero no se rompe. Su cuerpo dolía, su alma estaba rota, pero su espíritu seguía intacto. Y es ahí donde comienza el verdadero milagro, porque la mayor muestra de poder no es sanar el cuerpo, sino mantener viva la fe en medio del quebranto. Job nos enseña que no se necesita entender a Dios para seguir confiando en Él. Cuando todo parecía haber tocado fondo, Satanás regresa delante de Dios y pide algo más: tocar la salud de Job. Dios, en su soberanía, lo permite nuevamente, y entonces las llagas cubren el cuerpo de Job de pies a cabeza. Ya no tiene bienes, ni hijos, ni fuerzas. Se sienta sobre ceniza y con un trozo de teja raspa su piel infectada. ¿Dónde está el Dios justo?, se preguntaría cualquiera. ¿Dónde están sus promesas, su protección, su poder? Y sin embargo, en ese silencio, Job permanece. La fe verdadera no necesita respuestas inmediatas, porque se sostiene en la certeza de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo parece gritar lo contrario. Es entonces cuando su propia esposa, quebrada por la desgracia, le lanza una frase que aún retumba con fuerza siglos después: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 12:9. A veces el mayor desafío no viene de los enemigos, sino de los más cercanos. Job podría haber cedido, podría haber dejado que su dolor hablara más alto que su fe, pero su respuesta es una joya de sabiduría. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. ¿Qué nivel de rendición? ¿Qué clase de conciencia espiritual? Job entendía que la fe no es un contrato de beneficios, sino una entrega total al propósito de Dios, aunque duela. Esta actitud de Job revela un secreto que casi nadie enseña. La fe no es una herramienta para evitar el dolor, sino una lámpara para atravesarlo. La verdadera espiritualidad no se mide en bendiciones visibles, sino en la capacidad de adorar en las ruinas. Cuando los cielos parecen cerrados y el alma se ahoga en preguntas, ahí se prueba de qué está hecha tu relación con Dios. ¿Es una transacción o es una comunión viva, real, profunda? En este punto, Job ya no tiene nada que lo ate a la fe, excepto la fe misma, y eso lo convierte en el hombre más libre del mundo, porque ya no necesita recibir nada para seguir creyendo. Cree simplemente porque ha conocido a Dios. Entonces te pregunto, ¿tu fe depende de lo que Dios hace o de quién Él es? ¿Seguirías levantando tus manos si todo se desmoronara? La historia de Job no está en la Biblia solo para conmovernos, sino para desafiarnos. Porque si puedes mantenerte de pie en medio del fuego, si puedes confiar cuando no entiendes, si puedes amar a Dios en el dolor, entonces habrás descubierto el tipo de fe que mueve el cielo. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación te revelará un conflicto aún más profundo, cuando los que dicen ayudarte, en realidad te hunden más. Los discursos de los amigos y el silencio inicial. Cuando el alma está rota y la vida parece haber perdido el sentido, cualquier gesto de compañía puede parecer un alivio. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escuchan sobre su tragedia y acuden a su encuentro. Cuando lo ven a lo lejos, ni siquiera lo reconocen. Su llanto es tan profundo que se desgarran las vestiduras y se sientan con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra. Ese silencio inicial fue, tal vez, su mayor muestra de empatía, porque a veces no hacen falta palabras, solo presencia. En ese momento,
El consuelo no venía de consejos, sino de saber que no estaba solo en su dolor. ¿Alguna vez sentiste que la mejor ayuda no fue lo que te dijeron, sino simplemente que alguien estuvo contigo? Pero el silencio no duró. Con el paso de los días, surgió la necesidad de explicar lo inexplicable. Los amigos comenzaron a hablar, y sus palabras, lejos de levantar a Job, comenzaron a herirlo aún más. Lo acusaron de haber pecado, insinuando que su sufrimiento era el castigo de Dios. En su lógica, Dios no castiga al justo. Por lo tanto, Job debía haber hecho algo terrible. Pero Job sabía que no era así. Sabía que no había pecado oculto, ni rebeldía encubierta. ¿Y no es eso lo más difícil? Defender nuestra fe cuando hasta los más cercanos dudan de nuestra integridad espiritual. Esta escena se repite aún hoy. Personas que en lugar de consolar, juzgan, que en lugar de comprender, condenan. Elifaz le dice a Job: ¿recuerdas al inocente que haya perecido? ¿Dónde has visto al justo ser destruido? Job 4:7. En otras palabras, algo hiciste, Job. Pero aquí yace una de las verdades más ocultas de la vida espiritual. No todo sufrimiento es fruto del pecado. Hay dolores que vienen como parte de un proceso divino más alto que nuestra comprensión. Hay pruebas que no castigan, sino que forman. Hay crisis que no son señales de juicio, sino de promoción espiritual. Job no se quedó en silencio. Se defendió, lloró, gritó, buscó a Dios en medio de su desesperación. Y en ese grito comienza una revelación. La fe no es callada y sumisa todo el tiempo. A veces clama, a veces cuestiona, a veces discute, pero nunca deja de creer. Job lanza preguntas al cielo, clama por respuestas. ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Job 3:11. Son palabras fuertes, casi escandalosas, pero no son palabras de rebelión, sino de humanidad. Y Dios no las reprende, porque Él no teme nuestras preguntas sinceras. El Señor conoce nuestro polvo, nuestra fragilidad. Permite que Job se exprese, que saque su dolor, que verbalice su alma rota. Este es un punto crucial para quien está en medio de la tormenta. No reprimas tu llanto delante de Dios. No maquilles tu oración. No finjas que todo está bien. Él puede soportar tu verdad, tu angustia, tus dudas, y en medio de ellas, revelarte su gracia. Entonces te dejo con una reflexión. ¿Cuántas veces juzgaste el dolor ajeno pensando que era consecuencia de pecado? ¿Cuántas veces tuviste que defender tu corazón ante quienes deberían haberte sostenido? A veces, las palabras que más hieren vienen de bocas que dicen hablar en nombre de Dios. Pero no olvides, ni tus amigos, ni tus enemigos, ni tu familia, nadie puede definir tu historia. Solo Dios conoce el final del proceso, y lo que viene a continuación es la voz del mismo Dios rompiendo el silencio. Una respuesta que no traerá explicaciones, pero sí revelación. La respuesta de Dios, sabiduría y soberanía. Después de capítulos de argumentos, acusaciones, quejas y clamores, algo sagrado ocurre. Dios rompe el silencio, pero lo hace de una manera que ningún ser humano esperaría. No llega con explicaciones detalladas ni con consuelo emocional. No le dice a Job que fue una prueba ni que todo era parte de un plan celestial para demostrar su fe. No intenta justificar lo ocurrido. Dios se manifiesta desde un torbellino, desde la fuerza indomable de la creación, y lo hace con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Job 38:4. Lo que parecía un discurso sin consuelo, en realidad es una revelación mayor. El conocimiento humano tiene un límite, pero la soberanía de Dios es infinita. Dios no humilla a Job, lo eleva, lo invita a mirar más allá de sus heridas y contemplar la inmensidad del universo. Le habla de las constelaciones, de las criaturas salvajes, del ciclo de las aguas, de los misterios del mar. Cada pregunta es un espejo. ¿Cómo puedes juzgar al Creador si ni siquiera puedes entender la creación? Este momento es profundamente espiritual, porque nos coloca en el lugar correcto. Job no necesita una respuesta lógica, necesita una perspectiva celestial. Y ahí está el secreto que transforma la fe. Cuando dejamos de pedir explicaciones y empezamos a confiar en la sabiduría de un Dios que ve el todo, mientras nosotros solo vemos una parte.
Job escucha, no interrumpe, no debate, solo recibe, y al final, su corazón se quebranta no por culpa, sino por revelación. Declara con una profundidad conmovedora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta frase es una de las más poderosas de toda la Biblia. Nos muestra que el dolor llevó a Job de la religión a la relación, del conocimiento externo a la experiencia directa con Dios. Antes conocía a Dios por lo que había aprendido. Ahora lo conoce porque lo ha visto, lo ha sentido, ha escuchado su voz. Muy pocos conocen esta transición, porque muchos abandonan la fe antes de que llegue la revelación. Aquí aprendemos algo que cambia el alma. No siempre obtendrás respuestas, pero siempre puedes recibir una visión más clara de Dios. La fe madura no exige saberlo todo, sino confiar en quien lo sabe todo. Job no recibe un por qué, pero recibe un quién. El Dios que sostiene los mares y da de comer a los cuervos, el que viste los lirios y forma las tormentas, el que permite la herida solo cuando también tiene el poder de sanarla, el mismo que permite la pérdida y también la redención. La respuesta de Dios no es fría ni indiferente, es una invitación al asombro, a la reverencia, al silencio sagrado que produce el encuentro con lo eterno. Entonces, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a soltar tus preguntas para abrazar una visión más alta? ¿Puedes confiar en Dios aun cuando no entiendas sus caminos? Lo que vivió Job está disponible para ti también. No necesitas entender todo lo que estás pasando, pero si permaneces fiel, si escuchas en medio de la tormenta, si te abres a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte, verás a Dios como nunca antes. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación es el desenlace glorioso de esta historia, cuando todo lo perdido es restaurado y la fe, refinada por el fuego, brilla más que el oro. Restauración y el verdadero secreto de Job, después del torbellino, del silencio roto por la voz del Eterno, de la confrontación sagrada que llevó a Job a una revelación personal, algo maravilloso sucede. La Escritura nos dice que, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. Este detalle es crucial. La restauración no comenzó cuando Dios habló, ni cuando Job se arrepintió, sino cuando perdonó. Qué profundo es esto. Job ora por aquellos que lo habían herido con sus palabras. Intercede por quienes lo acusaron injustamente. El primer paso hacia la restauración no fue recibir, sino liberar, porque nadie puede ser lleno de lo nuevo si aún guarda rencor del pasado. Muchos desean ser restaurados, pero pocos están dispuestos a perdonar primero. Dios bendice a Job con el doble de lo que tenía antes. Si antes era considerado el hombre más próspero del Oriente, ahora es aún más abundante. Recibe más hijos, más ganado, más honra. Pero el verdadero milagro no está en lo material, sino en lo espiritual. Porque el Job del principio tenía una fe admirable, sí, pero basada en la tradición, en la bendición, en la obediencia. El Job del final tiene una fe viviente, directa, íntima, una fe que ya no necesita recompensa para existir. Ese es el verdadero secreto de Job. Su corazón fue transformado en medio del quebranto. No volvió a ser el mismo, y eso es lo que más agradó a Dios, porque hay restauraciones visibles y hay restauraciones invisibles que son eternas. La Biblia dice que las hijas de Job eran las más hermosas del país y que les dio herencia junto a sus hermanos. Esto, en una cultura patriarcal, es un acto radical. ¿Qué significa esto? Que Job, después de todo lo vivido, entendió la gracia. Ya no vivía bajo los parámetros religiosos o sociales de su época. Ahora vivía desde una revelación de justicia y equidad que solo se obtiene al ver a Dios con los propios ojos del alma. Este detalle aparentemente pequeño encierra una gran lección. El que ha pasado por el fuego de Dios no solo recibe más, sino que ama mejor, actúa con más compasión y establece justicia donde antes había tradición. Y quizás este sea el mensaje más poderoso de todo el libro de Job, que el sufrimiento, cuando es vivido desde la fe, no solo prueba quién eres, sino que revela en quién te estás convirtiendo. Job no solo recuperó lo perdido, sino que emergió como un hombre completamente nuevo.
No se trata de un final feliz al estilo de los cuentos, sino de una victoria espiritual que se gesta en lo más profundo del corazón. Cuando Dios restaura, no se limita a devolverte lo que te quitaron. Él va más allá, transforma tu alma, refina tu carácter, abre tus ojos. La recompensa no es solo tener más, es ser más. Entonces quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué tipo de fe estás cultivando? ¿Una fe que depende de lo que tienes o una que permanece cuando todo se va? La historia de Job nos invita a mirar el dolor con otros ojos, a ver en la prueba una plataforma para el encuentro con Dios, a perdonar para ser sanados, a adorar en las ruinas y esperar la voz divina en el torbellino. Porque si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma. Y si aún estás esperando tu restauración, recuerda, lo que Dios prepara para ti no es solo el doble, es una vida nueva, con propósito eterno. Ahora que has recorrido este viaje espiritual, dime algo. ¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba probando en 1909? ¿Silencio? ¿Te identificaste con la soledad de Job, con el dolor inexplicable, con el deseo de respuestas que nunca llegaron? Si es así, tal vez este mensaje era para ti más de lo que imaginabas. Es hora de dejar de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empezar a preguntarte, ¿qué quiere Dios mostrarme a través de esto? Recuerda, la fe que no ha sido probada es una fe que aún no ha madurado. Pero si, como Job, te mantienes firme, si oras incluso cuando no entiendes, si perdonas incluso cuando te hirieron, lo que viene no será una simple restauración, será una transformación total. Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál de las etapas de Job reflejó tu propia vida? Tu historia puede inspirar a otros que también están luchando en silencio. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Te abrazo con el alma. Nos vemos en el próximo capítulo de Fe, Esperanza y Revelación Eterna.